Hola, hola. Buen día. Bienvenido a la ayudantía. Mi nombre es Carlos y bueno, estoy aquí para poder ayudarles a solucionar los problemas, a corregir errores que se puedan presentar dentro del curso de la solución de las tareas, del proyecto. Así que vamos a comenzar con una breve normativa del objetivo de esta ayudantía. Un minuto, por favor. Ok. Se visualiza bien, ¿cierto? Sí, se ve bien. Se ve bien. Ya, ok. Sí, se ve bien. Bueno, el objetivo original de esta ayudantía, como les mencionaba, es proporcionar a los estudiantes el espacio para que podamos resolver las dudas, podamos ver qué tan complejo está la materia, em, solucionar todos los problemas, avanzar dentro del proyecto, que también es algo súper importante, que aquí podamos generar el espacio para que se puedan reunir, puedan avanzar, puedan debatir, porque también hay que considerar que fuera del plazo o sea, dentro de la semana a veces es complicado reunirse, fuera de clases, por decirlo así. Así que, como un comentario, es fundamental que intenten realizar los ejercicios que deje la profesora Rosa. Intente realizarlo por su cuenta y apoyarse de internet para poder cumplir el objetivo, o sea, para solucionarlo. Sobre todo cuando hay errores en ejecución o instalación de librerías. ¿Por qué lo indico? Este es para que vayan desarrollando la resolución de problemas, vayan conociendo como qué sitios generalmente encuentran soluciones o qué páginas, por ejemplo, YouTube, o que a veces da instrucciones o enseña como tutoriales para poder, por ejemplo, instalar la librería, revisar qué librerías están instaladas. Así que es súper importante que en primera instancia intente por cuenta propia solucionar los problemas. En caso de que no puedan, me pueden consultar a mí, me pueden mandar un correo dentro de la semana o esperar esta instancia para que puedan pueda presentar su problemática. Bueno, como programador, yo me he apoyado mucho de YouTube, sobre todo para tutorías, para aprender lenguajes nuevos. Eh, a veces, no sé, por ejemplo, necesitaba conectarme a un sitio, entonces allí en YouTube apoya harto, sobre todo que uno va visualizando los pasos a paso que están realizando el tutor. A veces no lo encontramos en español, a veces en inglés, incluso he llegado a ver tutoriales en ruso, pero lo importante es que llegasen a encontrar algo que lo puedan apoyar, sobre todo visualmente, que es más intuitivo. Bueno, la modalidad del curso, como similar a la clase teórica y práctica que realiza Rosa, estas clases son grabadas y son subidas al aula virtual. Va a haber un break de 15 minutos y no es necesario que encienda su cámara, pero sí le pido que las dudas, las consultas, los problemas que puedan tener lo hagan con el micrófono, porque a ver si no estoy muy atento al chat o quizás ya pasó como mucho tiempo y recién me daría cuenta como el problema que tenían. Entonces les pido por favor que para todo tipo de consulta lo hagan mediante el micrófono. También se van a crear salas grupales. No sé si ustedes habrán ya inscrito su proyecto, ya tienen el grupo. Es súper importante que lo vayan viendo ya, porque aprovechar esta instancia para que podamos trabajar generando subsalas, en donde cada grupo tendrá como su pareja
y puedan debatir, puedan sacar sus dudas. Yo como tutor, yo como tutor iría como sala por sala, revisando, consultando qué problema tienen, y, por ejemplo, también saber qué tema pueden elegir, cómo guiarlos. Entonces quizás sería como una ayudantía más personalizada. Así que es súper importante que vean el tema del proyecto. Creo que antes de ayer revisé si había un grupo inscrito y hasta el momento no hay ninguno. Les quiero recordar que existen... ¿Perdón? Carlos, ¿Sí? quizás sería bueno ocupar acá esta instancia para poder armar los grupos, porque quizás acá pues, podemos tener más tiempo para conocernos y compartir como cuáles son nuestras inquietudes y en base a eso generar los grupos, porque de verdad yo no conozco a nadie, por ejemplo, y no tengo ni idea en base a qué podría armar un grupo. No sé si me explico. Ajá, sí, sí, voy más adelante, daremos como unos minutos para que se puedan comunicar entre ustedes. Zoom también tiene un chat para hablar directamente con la persona y pero lo importante es a ver si dejamos todos los grupos definidos ahora en esta ayudantía y para que la semana ya empiecen a prepararse, empiecen a averiguar, ver la data sobre qué pueden trabajar. Así que vamos a dar esa instancia, así que tranquilo. Les recuerdo que existen 2 entregas, los grupos son máximo de 3 personas. Perdón, ahí sí. La entrega Disculpa, 1 que es se para me el quedó 29 pegado de un mayo. poco. ¿Perdón? Te digo disculpa, que la recién se me quedó como pegado. Recuerdo lo que decía el compañero, yo creo que, que aunque todos hagan los grupos, eh, no es la instancia como para decir la afinidad ni cosas así, porque cuando uno entra a trabajar a un proyecto, no te buscan por afinidad, te dicen este es tu compañero de trabajo y tú empiezas a trabajar. Y empiezan a buscar ideas y empiezan a tirar lluvia de ideas, y a tratar de analizar y ver qué cosas poder solucionar. Entonces, no necesitáis tener una afinidad con alguien, es como al azar nomás. Yo ya le hablé a alguien del grupo y le dije si tenía equipo, me dijo que no, le dije, ¿te tinca? Ya, listo, estamos trabajando. Sí, Y es sí, nomás, po. Uno sí. no necesita conocer a alguien para trabajar, creo. Que quizás más se daba como el tema de la instancia que se da ahora para poder generar los grupos. O sea, ninguno de ustedes se conoce, así que aunque yo lo designe o ustedes consulten a alguien, ninguno se conocen, así que todo va a ser un... A eso iba, que no te vas a conocer igual, aunque lo hagas tú o lo haga uno interno. Sí, sí, como te mencionaba, Sandra, probablemente quiere decir que dar la instancia y eso lo vamos a dar ahora para que podamos ir avanzando, porque es muy importante que te vayan trabajando ya en el proyecto, más que todo aterrizar las ideas y poder debatir todo tipo de la problemática que van a ver el contexto, la solución, los objetivos que van a hacer. Así que vamos a dar esa instancia para que, aprovechando esta hora, ¿ya? Les recuerdo que la entrega 1 es para el 29 de mayo, corresponde el 30%, donde deben presentar qué es lo que buscan los integrantes del grupo, la descripción del proyecto como el contexto, problema, solución y objetivo, y las preguntas que se puedan surgir. Van a tener un tiempo máximo de 7 minutos. Y la segunda evaluación, que es la final, incluye todo lo que mencioné anteriormente, y también se va a ver la descripción de los datos, de dónde proviene, la ventaja, limitaciones, las decisiones de análisis y la fundamentación. Además, hay que visualizar los datos y el resultado de la ejecución de la aplicación. Perdón. Así que eso está para el 5 de junio. Les dejo la, la fuente donde pueden obtener los datos. Según lo visto por Rosa, creo que utilizó el de Spotify YouTube que lo encontró en Kaggle.
allí necesitan hacerse o sea, registrarse, pueden hacerlo con su cuenta de Google y descargar todos los tipos de datos que necesitan. Y esa fue como una breve Carlos, una consulta. presentación. Uno puede usar otra fuente de datos, ¿verdad? Claro, importante que por lo menos sea concisa, tenga muchos recursos. Lo que se presentan acá son ejemplos, pero lo Ah, ideal claro. que por lo menos no sea una fuente de datos desordenada, que esté incompleta. Entonces, porque eso le va a generar complicaciones para trabajar en el proyecto, sobre todo para poder visualizar los datos, para hacer proyecciones. Entonces, es súper importante el lugar de donde van a elegir la fuente. ¿Ok? Nosotros estábamos pensando en datos abiertos de Chile Compra, que son todas las compras públicas que se hacen en el país. Ujú. Sí. Van a tener la instancia de fundamentar cuando hagan las presentaciones. Ahí van a fundamentar el dónde obtuvieron los datos, por qué, las limitaciones que tuvieron. Así que, como le digo, lo importante es que tenga una fuente de datos que sea válida, que sea consistente. Ok, bueno, y eso es toda la presentación. Quería primero empezar consultando cómo les fue la semana, cómo tuvieron las clases, cómo se sintieron, muy compleja, pasó muy rápido la materia, tuvieron muchas dudas, sobre todo con Python, que es el fuerte de este bootcamp. Me gustaría saber sus opiniones o quejas para que podamos tratarlas y podamos adaptarnos y que todos vayan avanzando a la par, o sea, quizás no a la par, pero vayan avanzando en todas las dificultades que se vayan presentando. Así que, por favor, le agradecería mucho que me pudieran dar cómo se sintieron esta semana. Hola, ¿me Hola, escuchan? José. Sí, sí. Sí, buenos días. No, la verdad es que no he tenido muchos problemas. Igual pienso que he avanzado bastante rápido. No tuve mucho tiempo para hacer los ejercicios en la semana, eh, pero me quedé pegado. Bueno, logré hacerlo en clase, el tema de la importación del dataset. Eh, pero ahí quedé, y ahora estoy en otro computador tratando de hacerlo nuevamente, pero me quedé pegado. Que me quedé pegado en la instalación de la librería NumPy, creo que es. Ujú. Entonces, como punto de partida, sería eso. No sé si los compañeros están más avanzados, más adelantados, no sé si será bueno empezar por ahí. Yo opino lo mismo que José. Igual como partimos en la última hora la clase de Python, fue como rápida y en verdad la semana es complejo estudiar. Yo en realidad la semana ni siquiera he mirado los tutoriales. Entonces tampoco alcancé a hacer la instalación de las herramientas. Y cuando lo abrí antes de la clase, eh, no me resultó. Ok. Por lo visto, están teniendo problemas con la instalación de librerías, porque Python ya lo tienen instalado, ¿cierto? Yo Sí, sí, yo sí. ¿Sí? Entonces todo tiene instalado Python. Yo Sí, estoy con Visual Studio Code. No sé si todos están con el mismo programa. yo tengo esa pregunta. Em, tenemos Python, tenemos Visual Studio, tenemos R Studio. ¿Es necesario que profundicemos en los tres, en esos tres programas, o si uno se quiere centrar en uno o en dos es suficiente? Ya. R, R para visualizar datos se utiliza generalmente para fines científicos. Python se utiliza más para análisis de datos. Ambos son lenguajes. El- lo que se dio a conocer dentro de la semana fue como que, miren, existe Python para procesar datos, pero también existe R. Y creo que también le mostró Excel.
o no recuerdo si lo alcanzaron a ver, pero también tengo entendido que se mencionó. Son Lo diferentes formas mencionaron, de... pero no vimos Excel, vimos el Google, ¿Perdón? que mencionó Google Excel, pero Colab. no lo vimos. Vimos el Google Colab. Ya, sí. Pero como le digo, el objetivo es como que, miren, existen también otras herramientas para trabajar los datos, no solamente Python. Al igual como, por ejemplo, como programador, no tengo solamente una forma de hacer un sistema, sino que existen, creo que hay más de 15, 20 formas de generar sistemas. Así que el fuerte de este bootcamp es Python, pero también se le mostró como que, miren, también lo pueden hacer con R, o también lo pueden hacer con Excel. Visual Nosotros, Studio. Visual ya, Studio también vimos. Visual Studio es un IDE. ¿Qué es lo que quiere decir que es un IDE? Es como una interfaz para que ustedes puedan desarrollar. No existe solamente Visual Studio, existe Python, creo que tiene su propio IDE, o sea, tiene su propio sistema para que ustedes puedan ingresarlo, para que puedan programar. Eh, Cada lenguaje, como Python, tiene el suyo, es compatible con Visual Studio. También yo puedo ocupar una hoja de texto, un archivo para ver un TXT, y solamente le cambio el formato y va a poder funcionar de todos modos. Sino que Python queda instalado dentro del sistema operativo y lo puede interpretar. Si yo lo hago de esa forma, tendría que hacer el archivo en Python, después por consola, acceder al archivo y ejecutar para visualizar los datos. Visual Studio ya lo permite. ¿Y por qué se da énfasis en Visual Studio? Porque permite generar, instalar plugins que facilitan la visualización de datos, las sugerencias, qué funciones o métodos puede utilizar. Es súper potente Visual Studio y no se utiliza solamente para Python, sino que también se utiliza para diferentes lenguajes de programación. El enfoque de esto es utilizar el lenguaje de Python y utilizar el IDE de Visual Studio. ¿Ok? Así que ese va a ser el fuerte. Visual Studio no... recuerden que no es un lenguaje, solamente es interpreta lo que uno está haciendo. Va a interpretar el lenguaje de Python y puede ahí mismo ejecutarlo, hacer test, ejecutar eh, ejecutar el proyecto, incluso puede como ir paso a paso, como viendo, ok, se ejecutó aquí, se ejecutó acá, aquí se cayó, o sea, aquí hay un error. Entonces, Visual Studio facilita mucho todo el proceso de programación. Así que como, como resumen, Python, lenguaje de programación, y nos vamos a apoyar de Visual Studio para poder programar Python. ¿Ya? No sé si quedaron claros con la explicación que le di. Sí, yo sí. ¿Sí? Así que enfóquese en eso. Python, Visual Studio. Ya, por lo visto existen problemas de instalación de librerías. ¿Algo más? O sea, algún problema o error han tenido? No, más que nada aprender a usar como dijiste, el entorno de programación que es el Visual Studio Code. Conocer, no sé, por ejemplo, abajo tenemos una consola que es terminales, pero esa tú la puedes dividir, eh, porque entiendo que es como una consola salida y también una parte donde tú puedes instalar los paquetes. Entonces eso, como conocer el entorno, yo creo que sería bueno. Ya, ok. Ya, este es Visual Studio. Vamos a partir por esa parte, por el IDE. Para que ustedes puedan... eh, esta es la consola de Windows. Si ustedes la abren y ejecutan Python -v mayúscula, podrían ver la versión de Python que está instalada. Me dijeron que todo lo tienen instalado. Hay alguien que realmente o le dé o no se atreva a decir que todavía no lo ha instalado, porque es muy importante que lo tengan para que
y empiece desde acá. En caso de que alguien no lo tiene instalado, lo vemos paso a paso y hacemos toda la instalación del sistema, o sea, del lenguaje. Ok, asumo que todo lo tiene instalado. Este es Visual Studio. Como les digo, no solamente sirve para poder ver Python, sino que puede abrir proyectos de otro tipo de lenguaje, HTML, JavaScript, Java, y así una infinidad de lenguajes. Lo que vamos a ver primero es que... aquí está. No sé si todos lo abrieron. Ustedes tienen que seleccionar una carpeta. Generalmente, ¿por qué se selecciona una carpeta? Porque le permite trabajar todos juntos. Por ejemplo, yo aquí ya hice los ejercicios, lo tengo ya, estoy apuntando a una carpeta en específico y aquí yo voy generando archivos para poder trabajar. Cuando ustedes abren un archivo de Python, generalmente acá a la derecha les va a aparecer como necesito instalar un plugin para poder interpretar Python. En caso de que no le Profe, aparezca, disculpe, yo iría más atrás porque en el fondo nos explicaron lo mismo que hay que abrir las carpetas y todo, pero no, pero por ejemplo yo tengo acá, yo soy pésima para el inglés, esto a pesar de que lo traté de instalar en español está en inglés, entonces claro, ya tengo file, edit, selecciona y algunas cosas que sí, pero ¿dónde uno parte abriendo una carpeta? Porque yo llego hasta el Visual Studio Code que en el fondo es la bienvenida. ¿Para qué es cada uno de los menús y submenús que están ahí? ya ok. El bienvenida generalmente le da la explicación de Visual Studio, es un archivo igual que esto, que va a decir welcome. Ustedes lo pueden cerrar y abajo le va a decir como que don't show again, creo, para que no lo vuelva a mostrar cada vez que ustedes abren el Visual Studio. ¿Ya? En la parte de arriba tenemos todo tipo de opciones, como file, para poder escribir un nuevo, generar un nuevo archivo. Podemos abrir archivos, abrir carpetas, las carpetas recientes que hemos estado. Podemos guardar como, cambiar el formato del archivo. Tiene opciones de editar el undo, que es como para deshacer, el redo para hacer, por ejemplo, si yo escribo algo acá, con la clase, puedo venir acá y decir undo, y se elimina el último, como el último registro que se hizo. También eso sirve con control Z. Si yo presiono nuevamente control Z, desaparece. Y con el control I o el redo va rehaciendo lo que habíamos deshecho. Mire, en esta parte de section no les recomiendo mucho que se involucren. Quizás no va al caso de este bootcamp porque ya sería como más a nivel técnico. La parte fundamental es el run, que permite compilar y ejecutar el archivo Python que vamos a hacer. Al igual lo podemos encontrar acá arriba. Por ejemplo, tengo una fuente de datos acá que había hecho. Si le doy a compilar, se abre el terminal. El terminal, con esta flecha podemos acceder a todo, o sea, a expandir el terminal. Entonces me dice, ok, estamos ejecutando el archivo, el Python, con python.exe, y este es el archivo. Es una importación con la librería Panda, que lo vamos a ver. Y yo, ¿qué es lo que hice? Fue imprimir los primeros 10 datos. Y aquí me lo mostró por consola y los últimos 10, que acá también están. Por eso es importante como ustedes generan el archivo y frecuentemente van a usar el run Python file. También Para le mí puedo... no me aparece ese botón de run, ¿cómo lo agregas? A ver, si quieres puedes compartir tu pantalla para que vamos Estoy guiando. trabajando con otro computador, tengo dos computadores, en uno estoy en la sesión y en el otro estoy con Visual Studio. Ok, creaste un archivo .py, que es fundamental que sea .py, que es el formato que lee el Python. ¿Aló?
¿Cómo? Disculpa, no te escuché. Te pregunté si ya generaste el archivo .py. No, todavía no. Ya, cuando tú le generas el archivo .py, abajo te va a decir como que necesito instalar un plugin para poder ejecutar este archivo. Entonces, vamos por partes. Quiero abrir, a ver si puedo abrir un nuevo... Ya, esto es lo que ustedes ven, ¿no es cierto? Cuando abren recién Python y aquí va a ser un mensaje de bienvenida. Yo ya le dije como que no lo volviera a mostrar. Ahí En la está. parte de acá, en la parte, o sea, como ya les mencioné, en la parte de arriba está como las opciones de Visual Studio, como el terminal para poder correr el archivo, tiene opciones de edición y para poder generar nuevo archivo, para poder abrir, para poder guardar, etc. En la parte izquierda tenemos el Explorer, o sea, el explorador de archivos que vamos a tener. En esta instancia no tenemos nada. ¿Qué es lo que me dice? O sea, me dice no folder opener, o sea, no existe ninguna carpeta que esté abierta para poder visualizarla en Visual Studio. Esta lupa permite buscar alguna palabra, un texto, dentro de todos los archivos que estén dentro de la carpeta. Esta como un símbolo como de neurona, por ahora lo vamos a omitir. Esto lo vamos a ver más adelante porque esto permite conectarse con Git para hacer los cambios de versiones. ¿Qué es lo que es eso? Un breve resumen es como que cada paso que ustedes hagan y trabajen en equipo se puedan guardar en internet, en la nube de su cuenta, y la otra persona puede acceder, puede visualizarlo, puede ver los cambios que se hicieron, y en caso de que haya un error puede volver atrás, trabajar paralelamente. Es muy buena herramienta. Esta lupita, o sea, este play con el bichito, es para correr el archivo y debuggar. ¿Qué es lo que es debuggar? Permite como ir paso a paso procesando el programa. Por ejemplo, yo puedo colocar punto de parada cuando la consola, cuando ejecute, cuando se ejecute el proyecto, se va a detener acá y va a decir, ok, aquí yo importé los datos. Se abrió esta ventanita y se detuvo aquí. Si se dan cuenta, anteriormente llegué, presioné el play y me mostró los datos. Hasta el momento no ha mostrado nada. Entonces, va al siguiente punto, que es donde yo voy a imprimir los datos, los primeros 10 registros. Puedo ocupar el siguiente paso, que es uno por uno, o puedo seleccionar el play que va al siguiente punto de parada. Por ejemplo, si le doy play, se va al print. Ya pasó por este print de mostrar los 10 primeros y aquí se visualizaron. Como un Voy a poner- roteo paso a paso. Claro, uno va viendo paso a paso. ¿Por qué sirve esto? Porque uno puede ir, por ejemplo, si tienen un código gigante y tienen un error, y pueden decir por qué, por ejemplo, el valor que yo esperaba era un numérico, y me lo está mostrando como texto. Entonces, y ahí se genera un error para poder, no sé, procesar un dato. Entonces usted va paso a paso y van diciendo, ok, hasta aquí va todo funcionando correctamente. Y si en esta línea, por ejemplo, yo cambio los datos de esta variable, se va a caer el sistema. Y me va a decir, ah, mira, acá se cayó. Entonces uno se detiene en esta línea y puede hacer los cambios convenientes para que pueda solucionar el problema. Si doy el siguiente paso, imprimió la rayita, la flechita, y el último que queda es el imprimir los últimos 10 registros. Y ahí se detuvo. Entonces, permite como ir paso a paso, debuggar el nombre técnico, hacerle un debug al proyecto, porque está la forma rápida. Ella me imprimió los datos, y esto fue lo que hicimos paso a paso. Entonces, hasta el momento quizás no lo vayan a utilizar,
pero es importante mencionarlo para que puedan ir viendo qué es lo que está haciendo el código. Ya, esta ventanita son las extensiones. Es súper importante que se centren acá. Estas son todas las extensiones que yo he instalado. Por ejemplo, si ustedes colocan Python, les va a decir, ok, esta librería aquí es de Python, que está desarrollada por Microsoft, tiene millones de descargas y tiene una buena puntuación. Cuando ustedes creen un archivo .py y lo abran con Visual Studio, automáticamente lo va a reconocer y le va a decir, es necesario instalar esta extensión. Y ustedes le dan install y se va a instalar y van a poder trabajar en Python. Y ahí probablemente le aparezca el signo de play. ¿Qué es el archivo .py? Dígame. ¿Qué es el archivo .py? ¿Es la base que vamos a trabajar? Sí. ¿De qué se compone? El nombre del archivo puede ser el nombre que ustedes quieran. Es importante no colocar como ñ o símbolos, caracteres especiales como, por ejemplo, porcentaje, signo peso. Sí se permite como guión bajo. Cola de Sí. chancho. Sí, como, claro, porque Windows, alguno de esos caracteres lo ocupa para el sistema, entonces puede generar conflicto. Así que es importante que por lo menos ocupe, yo generalmente ocupo este tipo de escritura, que es la primera mayúscula, después minúscula, si viene otra palabra, todo junto, la primera mayúscula, y después y así cada palabra, la primera siempre va a ser mayúscula. Tengo una duda ahí. Cuando uno Dígame. baja los archivos, generalmente bajan en CBS, digamos. CSV, CSV. CSV, sí. ¿Mm? Entonces, ¿los tengo que transformar? No, no. Esa es la data. Esa data se queda ahí. Nosotros vamos a leer esos datos y lo vamos a trabajar en Python. Y entonces el archivo PI, El archivo PY es el formato que necesita para ser interpretado por Python. En este ejemplo, yo aquí ya tengo descargado un archivo que se llama el Spotify-YouTube que mostró Rosa. Y lo tengo guardado aquí en la carpeta fuentes. Y si yo visualizo el archivo, no sé si me lo permitirá visualizar acá. que no sé si eso lo entiendo, pero todavía no entiendo en dónde va el archivo .py y cómo lo creáis, porque la fuente de datos está en no, es CSV. Sí, es el dato. Generalmente ahí no nos va a meter. O sea, Ya. solamente para ¿Y de leer. dónde sale el archivo PI? Pues eso es lo que no me queda claro todavía, porque me decís tengo que crear un archivo PI. ¿Pero Sí, qué es el archivo PI? Porque no es mi base de datos, claramente. ya, mira, ok, vamos a ir paso por paso. Vamos a seleccionar una carpeta, por ejemplo, Bootcamp, ayudantía, y vamos a generar una nueva carpeta que se va a decir clase en vivo, por ejemplo, clase vivo. Selecciono la carpeta, esperamos que cambie el explorador y me va a decir, ok, no hay nada. Este es mi nombre de la carpeta, clase vivo. Si le aparece este mensaje como confía que esta carpeta es segura, ustedes seleccionen true, que van a decir que todos los archivos de esta carpeta son verdaderos, o sea, no son archivos maliciosos ni nada del estilo. Y le dan a yes. Lo que ustedes van a ver es nada, o sea, no tiene una carpeta vacía. Una carpeta vacía. Que si vamos al explorador de Windows, acá está, y no tenemos nada. Existen dos opciones, poder crearlo por acá, el archivo .py, crearlo por acá, o crearlo directamente en el explorador. Pero les recomiendo que sea por Visual Studio porque a veces puede haber problemas con el formato. Si ustedes dentro de la carpeta seleccionan New File, un nuevo archivo, les va a aparecer como un cuadro de texto y o sea, para que puedan escribir el nombre del archivo y el formato que debe tener. Por ejemplo, presentación.py. Es súper importante eso, el .py, porque puede ser un TXT, un archivo de texto. Entonces yo puedo escribir
yo puedo escribir y no voy a tener sugerencia tampoco voy a tener algo que me diga, oye, esta línea no corresponde. Disculpa, dentro de la carpeta le pusiste crear nueva fila. No, le puse nuevo file. Sí, nueva fila. Sí. Entonces, edita el archivo y tiene que ser .py. Ese archivo puede tener cualquier nombre. Sí, cualquier nombre. Lo importante es Pero que, mi duda es ¿qué indica ese archivo? Ahí es donde vas a meter tus cosas, un archivo que tiene que estar creado para que funcione, ¿qué es? Porque no son los datos, eso está claro. sí. ¿Qué Mire, es? ¿Es una carpeta, es una hoja en blanco? ese archivo cuando ustedes lo crean es nuevo, no tiene nada dentro, que sea formato .py, especifica de que lo que vamos a escribir dentro de el contenido de este archivo va a trabajar en base al lenguaje de Python. Si se dan cuenta, Ok, entonces en el fondo ese archivo es el que te va a guardar la programación o el lenguaje que tú vas desarrollando dentro del visualizador. sí, ese archivo que ustedes Ah, aquí van a perfecto. programar. Exacto, ya. O sea, en el fondo es el nombre de tu set de lenguaje, de líneas de programación. Sí, aquí en Google Colab, si se dan cuenta, no ven ningún archivo porque automáticamente se interpreta y lo pueden ejecutar. Pero como nosotros no vamos a trabajar con Google Colab, sino que con un Visual Studio con archivos propios, es necesario crear este archivo que sea .py. El nombre, como le digo, no es relevante, o sea, sí es relevante porque da intuición de qué es lo que puede tener, pero es importante que tenga el .py. Ya teniendo el .py, aquí cuando empecemos a programar, el Visual Studio va a decir, ok, vas a trabajar con Python. Entonces, si yo hago un import, si se dan cuenta, ahí me da sugerencia como que, tú quieres importar. ¿Qué quieres importar? Numbers, la librería NumPy, que también que lo vieron. Entonces, me va a reconocer. Dona Carlos, Carlos, Hola, es ¿sí? que, sabes que no logro generar el archivo .py. Se me generan otros archivos automáticos .ipnd, pero ¿puedes repetir cómo crearlo? Sí, clic derecho en la carpeta, New File. Y ahí te va a aparecer la opción. Y tú especificas que sea .py. Otro ejemplo, .py. Y le doy Enter. Y ahí me lo abrió para editarlo. Igual que el anterior, si yo me pongo a escribir, me va a sugerir posibles opciones de lo que yo estoy escribiendo. A la clase. Entonces, ahí está. Si lo ejecutamos, Disculpa, a mí me pasa lo mismo que me pasó la primera vez que traté de avanzar. ujú, Es que no me da sugerencia, entonces como que no me está reconociendo nada. O sea, me eh, aparece en la pantalla mi nombre de carpeta, me sale la línea 1, pero si yo escribo es como que estuviera escribiendo un texto porque no me da ninguna sugerencia ni me ponen colores, sigue siendo siempre en blanco, es como que no está reconociendo nada. ok, mira, podría compartir mi pantalla para que te vaya guiando y la clase pueda ir viendo como, ok, si tiene un caso similar como que con el caso tuyo, porque yo ya tengo todo configurado. Entonces, en tu caso podrían ir guiarse de algo de cero a lo que tengo yo. ¿Podrías, Sandra? Disculpa, ¿cómo se comparte pantalla? Mira, voy a dejar de compartir. Eh, Abajo te sale la opción compartir pantalla. Dentro de Zoom, cuando tú ves las personas que están hablando, ok. Ya. Si tú te fijas, el punto pi lo escribiste con I latina y tiene que ser con Y.
Perfecto. Dale Era clic derecho, era un error dice entre René, la claro. silla y el escritorio. Sí, Ya, ahora cambió. Mira, ahora abajo, sí, ojo, ahora mire, sí. ahora como tú no tienes instalado ninguna extensión, acá abajo te dice, ¿Do you want to install to recommended Python? Entonces, como, mira, necesitamos instalar una extensión de Python para que Visual Studio pueda trabajar y pueda sugerirte librerías, código. Entonces, ustedes le dan a Install y se va a instalar esta extensión. Mira, presiona el botón Install. ¿Dónde está? Abajo a la derecha dice el mensaje, abajo te dice en azul Install. Ah, es que no, tengo que correrte. Ahí está. Es que me estaba tapando la pantalla el Zoom. Ya, ok. Ahí debería instalar. Se abrió una nueva página, por decirlo así, con Python y dice que se está instalando, installing. Sí, Una vez que termine, ya van a tener, Visual Studio ya va a tener como la librería de Python para que pueda sugerirle código. súper. Se va a descargar. Todo, José, ¿pudiste? Alberto, no sé si también tiene el mismo problema. Yo sí, sí, pude instalarlo. ¿Sí? A mí lo que me confunde es el tema de los terminales, que al principio trataba de poner, instalar el NumPy, por ejemplo, y no me reconocía lo que escribía. Entonces después me salía Split a la derecha, me salen dos ventanas PowerShell y una eh, con el nombre de la carpeta del proyecto que está. Entonces, ahí me confunde un poco abajo para qué sirve cada consola, digamos, que hay varios, hay uno problem, output, debug console, terminal, eso. Ok. Ok, como íbamos viendo por parte, arriba tenemos los temas de la configuración, las opciones del mismo Visual Studio. A la izquierda tenemos el explorador, el buscar algo específico dentro de la directorio, el debuguear y la extensión. Sandra, si tú presionas extensión, te va a aparecer la librería de Python que acabas de instalar. Eh, bueno, estos son archivos de la cuenta, o sea, estas son opciones de la cuenta y la configuración. En la parte de abajo, en la parte inferior, tenemos el terminal, ¿no es cierto? Y si te fijas, en esta parte dice Python. Existen muchos tipos de terminales. Puede ser por SMD, la misma consola de Python. Debug console, esta opción se va a abrir cuando tú estés debugueando, lo que vimos anteriormente. Los outputs son generalmente mensajes de salida y los problemas a veces puede que te muestre o a veces no. Generalmente lo que vamos a utilizar acá es el terminal. Como que omite los demás tipos de opciones, sino que quédate con el terminal. Si te fijas en terminal, vemos reflejado los datos que estamos imprimiendo. Debug console quedó vacío. Output no hay salida. Y en problemas, que es como que analiza el código que uno está realizando y me dice, ok, ¿cuál es el problema que tengo? En este archivo, en ejemplo 3, me dice que necesita ser separado por los... aquí me está reclamando porque esa clase no lo reconoce. Se fueron los problemas, no hay error. Analiza. ¿Qué decía? Me decía que hola no is not defined, o sea, no se definió. ¿Cómo solucionarlo? Si yo digo que hola es igual a 10, ahora reconoció hola. Y si se dan cuenta, ahora cambió de color. El otro error que está quedando, que clase tampoco está definido. Entonces, si yo defino clase igual a 15, cambio de color. Ahora, el error que está generando como que no estás haciendo nada con este archivo.
o sea, con estas variables. Si yo quiero, por ejemplo, imprimir hola clase, me dice, ok, ya no hay error. Entonces, lo que me estaba diciendo anteriormente, como que tienes dos variables y no estás haciendo nada, o sea, no encuentro una lógica de lo que quieres hacer. Pero hay que centrarse en el terminal, porque aquí vamos a trabajar, vamos a ver incluso los errores que cuando compilemos, aquí van a aparecer. Creo que si eso lo dejo allí, lo guardo y lo ejecuto, me salió un error en el terminal. Me dice que en print hola clase, me dice que el syntax error, que como un mensaje de que le dice, mira, el error puede ser por esto. Me dice que el paréntesis nunca se cerró. Entonces, si lo cerramos, va a poder, y lo guardamos, va a poder compilar. 10, 15. Así que concéntrate solamente en el terminal. Ok. Aquí. Sí, una consulta. ¿Te puedo compartir mi pantalla? Es que lo que pasa es que ahí te aparece al final la ruta del proyecto. Y cuando ejecuto me aparecen tres, ¿cómo se llama? Tres flechas, digamos. Entonces es un poco distinto. Voy a compartir la pantalla. Sí, sí, comparte. ¿Se ve? Sí. Ya. Entonces yo, bueno, al principio esto lo hice, no sé cómo llegué. En la librería NumPy no la tenía instalada y la instalé. Pero al principio esto no lo tenía. Ajá. Entonces, para que me apareciera el terminal, ejecuté cualquier código, un hola mundo, qué sé yo, y a veces el hola. Entonces, la vez pasada mostramos que uno escribía pip install numpy, que es la librería que es la que instalamos. Pero ahí no está reconociendo las palabras claves. ¿Cómo llego a esa parte donde me las reconoce, digamos? Ya, Entonces ahí mira. quedé como confundido. Importante, en tu terminal estás ejecutando Python por consola. ¿Ya? Lo que ¿Ya? tú escribes también lo puedes escribir ahí dentro en el terminal. Si te das cuenta, cuando aparece flecha, flecha, flecha en tu terminal, eso quiere decir Ujú. que la consola ahora está interpretando tu archivo Python. Entonces puedes hacer salto de línea, puedes ir escribiendo, definiendo variables, ahí mismo en la consola. Ah, Entonces, para salir de esa consola debes escribir git, quick, sí, quit, así. con paréntesis, ahí te lo escribí. Entre paréntesis. No, abre y cierra paréntesis, no entre paréntesis. Ya, ok. Ahí. Sí, ya, ahí te saltó Ya, la consola. ya, ok. Entonces, es importante que se den cuenta de eso, porque si le pasa el mismo caso que... disculpa, ¿cuál era tu nombre? Alberto, ¿no? O José, José. Sí. José. Es porque la consola ya quedó como interpretando el lenguaje de Python. Entonces es importante que no quede con esas flechas, con esas tres flechas, para que puedan ejecutar el código y allí puedan hacer la instalación de NumPy, de Panda y del gráfico, del Matplot. Entonces, si tú le dices pip.install numpy, va a empezar a ejecutar. Puede que te lo reconozca, como puede que no te lo reconozca el terminal de Visual Studio. Mm, Ya, sí, ahí ya me quedó más claro. Eso es. Gracias. Voy a dejar de compartir. Mira, si te fijas, ya tienes el Sí, play. Arriba a la derecha tienes el play. Entonces, si tú eso lo ejecutas, dale play. Ahí te muestro, hola. claro. Ya. Me ejecuta lo mismo que tengo en el código Sí, Python, digamos. claro, la diferencia es que, por ejemplo, cuando trabajas en consola, no es intuitivo, no te va demarcando como que esto es una variable, aquí hay una función. Entonces, por eso generalmente se utiliza un IDE, que es Visual Studio,
para poder acceder al código y después ejecutarlo. Así uno puede decir, ok, hago un import, me puede sugerir palabras, me puede sugerir métodos, me puede determinar como que, oye, acá hay un error, acá no cerraste el paréntesis como les mostré anteriormente. Ya, ok, perfecto. ¿Alguien más tiene algún error con respecto a Python y Visual Studio? También es importante que puedan instalar las librerías. En NumPy, que ¿Print se así vio. sin nada? ¿Cómo así el print? ¿Cómo? Perdón, no. ¿Cómo ejecutar el print? Sprint y lo que baja y las variables nada más. Para instalar las librerías se utiliza el pip. No, 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 Y no, no, el print de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, ya voy a ponerlo en el mundo y quiero imprimirlo. ¿Es un print solo? sí, print puede ser con una variable, que es lo que estuvimos haciendo, o puede ser entre comillas, Ah, doble, pero son no en corchete, en redondo. sí, paréntesis, Ya, son métodos. sí. Entonces, es importante guardar, ejecutar, y lo va a cambiar a hola. Eh, Todos pueden utilizar el pip para poder instalar NumPy o Panda. ¿Hay alguien que tiene error con la instalación? Por ejemplo, si yo hago aquí un pip install, ahora me lo reconoció porque lo reinició. NumPy, me dice que ya está instalado. Un error que tuve anteriormente, que cuando utilizaba el pip, me decía que no lo reconozco, no reconocía el comando pip para poder instalar. Y eso fue porque cuando yo instalé Python, omití un paso y tuve que hacer la configuración manual. Entonces, es importante que puedan instalar la librería con pip y obviamente tengan instalado Python. Si alguien tiene un error con respecto a esto, es importante que me lo digan para que podamos solucionarlo. No, ok. Entonces todos pueden instalar las librerías. No me ha dicho nada. Y consulta, los strings van con doble cremilla, con comillas simples. Puede ser doble o puede ser simple. ¿Los reconoce ambos? ¿Sí? Gracias. ¿Cómo sé que no tengo instalada la librería? Generalmente va a salir un error, como por ejemplo si yo hago si hago el import, NumPy, y cuando quiero utilizar su método as np, por ejemplo, yo puedo decir v es igual a hola, puedo decir que es np punto, puedo ocupar un ceros, entonces ahí ya me lo está reconociendo. En caso de que no lo reconozca, le va a reclamar. No sé si faltó algún método. Sí, me hizo un error. Faltó método, faltó declarar dentro del paréntesis las especificaciones. Pero generalmente cuando ustedes ejecuten el programa les va a decir NumPy no se reconoce. Y es como que, ok, necesito instalarla. Existe un comando para poder visualizar la librería que están instaladas, pero es un poco... va a mostrar todo tipo de librerías. Por ejemplo, si ustedes colocan pip.freeze, me mostró toda la librería que tengo. Puedo ver que tengo Jupyter, que tengo Virata NumPy, acá está Panda, NumPy. Entonces, obviamente que si yo instalo NumPy, van a ver, van a ver diferentes tipos de librería que
que están relacionadas. Por ejemplo, si instalo NumPy, va a instalar el packing, por ejemplo, estoy hablando hipotéticamente. Voy a instalar Mitsune porque es necesario para que trabaje NumPy. Así que cuando hagan esa instalación, yo he instalado solamente 4 librerías, que es la de NumPy, la de Panda y la del el Plot. Lo había visto por ahí. Platform, por ahí está. Y instalé también Jupyter, pero paralelamente me instaló todo este tipo de librerías que son necesarias para que trabajen perfectamente. Así que pueden utilizar el pip.freeze, se lo voy a dejar en el chat. Ahí, por si lo quieren instalar. O sea, pues si quieren revisar qué librería tienen instalado. No me reconoció la doble cremilla, solo cremilla simple. Pero ahí funcionó. ¿Sí, no? Ok. ¿Les parece si vamos por el break para que puedan ordenar, puedan ir a comer algo? Nos Sí, vemos hay en 15, fatiga. nos vemos en 15 minutos. Son las 3:07. Así que a las 3, o sea, perdón, tengo la hora de acá. Sí, las 17. Son las 17, ok. Entonces a las 10:22 nos reunimos para que podamos avanzar y veamos los ejercicios que vieron con Rosa, ¿ya? Para que Ya, podamos súper. trabajarlo en Ahora que conjunto. está funcionando esto, podemos hacerlo. Muchas gracias. Sí, de nada, sí. Para eso esta instancia que podamos solucionar todo ese tipo de error que si no lo tienen, no van a poder continuar. Entonces es súper importante que en esta instancia se aproveche. Ya, dejaré de compartir y nos vemos en 15 minutos. Gracias, Carlos. De nada, de nada. Ok, le pediré que suban al aula virtual en los comandos para poder instalar el NumPy, Panda y el Plot para poder realizar la gráfica. ¿Qué más? Además, con algunos links para que puedan estudiar o puedan ir practicando. Rosa me dijo que vieron el Colab de Google, en donde pudieron visualizar las opciones que hay para poder trabajar en Python. Python, Python puro, aquí me refiero a Python nativo sin librería de NumPy. Eh, Pudieron entender toda eh, todos los datos básicos que vieron en este escuela. ¿Existen dudas? ¿Quieren que lo repasemos? ¿Quieren que lo vamos haciendo? Para que podamos ver el ejercicio propuesto, que eran ¿Cómo lo recorrer, cargaste ahí en el Visual? ¿perdón? ¿Cómo cargaste? Esa es la tarea de la profe, ¿cierto? Sí. ¿Cómo lo cargaste ahí? Este ejercicio solamente copié, pegué. Ah, ya, yo pensé que lo había extraído. No, Y no. dije, hay una forma más fácil. Y pensé, Hasta el momento no lo conozco. Copiar, pegar. Por ejemplo, este es el ejercicio 1. Copié, pegué. Hice un print de inicio del código. Matriz fruta, que fue lo que sale dentro de acá. Y se llama frutas, pero la quise especificar con matriz fruta. Solamente eso he hecho. ¿Quieren que repasemos los tipos de datos básicos para Python? ¿O vamos directamente al ejercicio para que podamos solucionarlo entre todos? O sea, este ejercicio incluye loops, que son ciclos for, que permite recorrer los arreglos, porque es necesario que podamos acceder primero a esta posición, que contiene estos tipos de frutas, después acceder a la segunda posición, que tiene otro tipo de frutas. Entonces hay que generar ciclos for o while, pero recomendablemente for, para poder acceder a cada posición de esta matriz. Entonces, en el Visual, los comentarios igual van con gato.
Sí, van con gato. Existen también otros plugins que permiten, como por ejemplo, si yo coloco triple string, que es una extensión que instalé, me permite como generar documentación dentro del código que estamos realizando. En este caso no tenemos métodos, eh, no estamos recibiendo parámetros, no estamos devolviendo algún dato, porque si fuese así, aquí nos especificaría como que, ok, ¿qué es lo que hace el código? Después aquí aparecería otra opción como los parámetros que está recibiendo, qué es lo que se recibe, si es un entero, si es un texto, qué es lo que va a devolver esta función. Pero son diferentes tipos de... O sea, esa extensión que instalé es para poder hacer documentación. Es súper necesario para que, si ustedes trabajan en equipo, la otra persona sepa qué es lo que hicieron ustedes. Por el momento, ¿Y eso solamente... cómo lo instalaste? ¿De dónde lo sacaste? ¿Y eso de dónde lo sacaste para instalarlo? Aquí, extensiones, y se llama... eh, se llama Autodescript. Le mando el nombre. Autodescript. Si se fijan, aquí en el ejemplo que aparece, tienen una función donde reciben un número y reciben un valor por defecto en caso de que no lo traiga. Entonces, al aplicar tres veces la comilla simple, ustedes pueden especificar qué es lo que hace la función, el argumento, que son los tipos que están recibiendo. Number, por ejemplo, es un entero, que para qué sirve. Tienes el keyword, otro tipo de argumento que dice que es un entero. Disculpa, ¿dónde están las extensiones? Aquí, en esta ventana, Ah, la ventanita de... extension, ustedes copian el nombre que les mandé y le va a aparecer primero. Entonces, es bueno ir documentando las funciones para que, como le explicaba, la otra Ahí en persona extensión me sale solo IDMS Python. tiene que borrar solamente en el texto para poder escribir, tiene que escribir el auto, o copiar todo lo que mandé en el chat. Ah, lo mandó en el chat. Sí, puede copiar o escribir autodocs. Ya. Como le comentaba, es súper importante que por lo menos vayan documentando para que la otra persona que vaya a trabajar con ustedes sepan lo que están haciendo. También es súper importante cuando si trabajan en una función después de, no sé, 2 semanas, 3 semanas, se olvida qué es lo que hacía. Ahí van a tener como el registro de que, esto lo quería para poder tratar estos datos, como una recomendación. Em, Ya, mi consulta, nuevamente, ¿quieren que repasemos los datos básicos o quieren que hagamos directamente el ejercicio? Ejercicio, en mi caso, por lo menos. En mi caso ejercicio también, no sé el resto. Ya que vamos con el ejercicio 1 propuesto, que, que nos pidieron que una empresa recolecta distintos tipos de frutas a lo largo del año. Ellos llevan el registro de la fruta recolectada en una lista. O sea, acá tenemos una lista, otra lista, otra lista, donde la posición indica el mes y el contenido indica el tipo de fruta que se recolecta durante dicho mes. O sea, si ustedes recuerdan, las matrices comienzan desde el 0, ¿no es cierto? La matriz, tenemos la posición 0, 1, 2, hasta n. Si yo quiero acceder a la primera posición, tengo que especificar qué es la posición 0. Entonces, en la matriz 0, le voy a mostrar solamente el primer set. Vamos a hacer esto.
Por ejemplo, el primer mes es la matriz 0. Y nos imprimió plátano, frutilla, mora, damasco. Plátano, frutilla, mora, damasco. Está desordenado. Si queremos la posición el mes 2, tiene que ser la posición 1. Y lo va a imprimir mora, manzana, plátano. Mora, manzana, plátano. Es súper importante que entiendan que las matrices comienzan desde la posición 0. ¿Ya? Si quieren acceder a al tercer elemento de la matriz, tiene que ser la matriz en la posición 4, porque comienza de 0. Así que acá tenemos 0, 1, 2 hasta el 11, porque representa los 12 meses del año. ¿Ok? Dice, crear la función cantidad que recibe como parámetro la lista de frutas y retorna como salida una lista de tuplas donde almacena la fruta y la cantidad de meses donde se cosecha. ¿Qué es lo que quiere decir el ejercicio? Que nosotros debemos identificar qué fruta hay acá, que sean únicas, y cuántas veces se repite. Por ejemplo, damasco se repite una vez en el mes de enero. Se repite... ¿Dónde tenemos más? ¿Tenemos solamente un damasco? Nunca más. Sí, nunca, mal ejemplo. Ok, frutilla. Frutilla se repite 1, 2, 3, 4. Ok, entonces debemos mostrar que frutilla 4 veces. Ya vimos que damasco es una vez. Plátano tiene 5 veces. Entonces eso es lo que hay que imprimir por consola para darle solución al ejercicio. O sea, identificar qué valores son únicos y cuántas veces se repite dentro de la matriz. Como les mencioné, esto comienza desde el 0 y termina hasta el 11 porque son 12 meses, son 12 posiciones. Ok. Lo primero que podemos hacer va a ser como, por ejemplo, definir nuestras frutas únicas. Las frutas únicas, ¿cierto? Que le vamos a dejar frutas únicas. Frutas únicas. Y va a ser un diccionario. Volviendo a la materia. Un diccionario. Set. Es un diccionario, almacena los datos en forma de barra, o sea, es una key, que es una llave para poder acceder a la posición, y el value, que es el valor que tiene esa posición. Por ejemplo, este diccionario tiene una llave llamado gato, y el valor es miau. Entonces, si yo quiero acceder, por ejemplo, en este caso, al valor de la key perro, lo declaramos de esta posición y nos va a mostrar un wow. Entonces, véanlo siempre así. Tenemos un identificador y tenemos un valor. Así trabajan los diccionarios. Por eso cuando lo declaramos, al principio no tiene datos alguno. ¿Qué es lo que necesitamos? Recorrer la matriz frutas. ¿Y cómo la recorremos? Recuerden que hay que, hay que acceder a esta posición, a estas frutas, después a estas frutas, y para eso se utilizan los loop for. Con loop for. ¿Cómo se hace el for? A ver, ¿dónde está la declaración? Loops, acá está. Loops. En Python también se pueden generar ciclos iterativos. Por ejemplo, tenemos una lista
una lista con 3 valores, caballo, gallina, gallo, posición 0, posición 1, posición 2. Y para hacer un for, se utiliza la palabra reservada for. El valor que vamos a especificar puede ser animal, puede ser texto, puede ser cualquier nombre que ustedes quieran, siempre que sea solamente una palabra. Por ejemplo, ahí podemos colocar animal lista. Entonces, animal del for, por ejemplo. Entonces, es una palabra que ustedes lo van a definir, al cual se le va a asignar el valor de cada posición de la lista. Por ejemplo, nuestra lista es la granja. ¿Qué es lo que va a hacer esto por dentro? Va a decir, ok, en la primera posición, nuestra palabra reservada animal del for va a tener el valor de caballo. Entonces, si lo queremos imprimir, ¿se ejecutará acá? Sí. Si lo queremos imprimir, va a ser primera posición caballo. Ok, sigue a la siguiente posición. Ahora va a tener el animal del for, va a tener el valor de gallina. Y lo vamos a imprimir. Ahí está gallina. En la siguiente iteración va a tener el valor del gallo. Lo capturamos en esta variable y la imprimimos, caballo. Entonces, recuerden que en los ciclos for vamos a hacer uno por uno. O sea, si el arreglo tiene más de 0, más de 0 valores, vamos a ir uno por uno recorriéndolo y acceder a los datos. Posición 0 lo vamos a almacenar en esta variable. En posición 1 y así. La siguiente posición, siempre este valor va a tener, dependiendo de la posición que se encuentre el for, va a tener los valores de ahí. Y podemos tratarlo, podemos hacer multiplicaciones, podemos obtener qué datos, por ejemplo, si es un string, si tenemos que hacer alguna operación matemática, y después podemos imprimirlo. Entonces, volviendo al ejercicio, utilizamos la palabra reservada for. Como se dan cuenta, el Visual Studio me está recomendando el for. Nuestra palabra reservada, en este caso vamos a colocar fila frutas, por ejemplo. Recuerden que puede ser cualquier tipo, incluso hasta tener números. In, que es dónde se va a obtener los datos de la matriz fruta. O sea, el for se va a almacenar en cada posición en esta variable de esta matriz que corresponde a todo eso. Y necesitamos especificar 2 puntos para decir, ok, ahora el for va a procesar estos datos. Por ejemplo, si colocamos print fila frutas 1, y lo ejecutamos, nos va a imprimir primero esa parte, después esa, y le vamos a agregar print, por ejemplo, siguiente posición. Si ejecutamos el código, entró a la primera posición, a la 0, no, a ver. Eso corresponde a ese print, así que lo vamos a comentar para no generar complicaciones. Entonces, iniciamos el código, que es este print. Después vamos a recorrer el ciclo con un for. Especificamos nuestra nuestra variable que va a almacenar la primera posición de la matriz. E imprimimos. Fila fruta único. Fila fruta 1. ¿Qué es lo que tiene? Tiene frutilla, mora, plátano damasco. Frutilla, mora, plátano damasco. Siguiente posición, o sea, ya pasó por acá. Después se va a la siguiente posición. Y va a empezar a imprimir manzana, mora, plátano. Manzana, mora, plátano. Y así. Entramos acá, después vamos a la siguiente posición, después vamos a la siguiente posición. ¿Qué es lo que hacemos? Imprimimos 2 veces. Ok, siguiente posición. Imprimimos el valor, imprimimos el texto. Siguiente posición. Y así. Hasta que
hasta que se finaliza y ya no quedan más datos para poder acceder. Si está vacía, no va a hacer nada del código. Inicio del código, va a entrar al for, pero como no hay elementos, no va, va a entrar al for y va a decir, ok, no tengo elementos para recorrer, así que me salgo del for. Y no imprimo nada. Ya, si se dan cuenta, por cada posición que vamos accediendo de la matriz fruta, tenemos otra matriz o vector, o puede ser una lista. Tenemos una lista de damasco, frutilla, plátano y mora. Entonces, tenemos que acceder ahora a esos valores. ¿Y cómo? Con otro for. Yo puedo anidar muchos for, o sea, puedo tener un for para acceder a un dato, y ese dato, si es otra matriz, puedo aplicar otro for, y así puedo ir generando for anidados. Acá generamos el for de qué, y vamos a cambiar este número. Esta va a ser nuestra fruta ya como tal, en fila frutas. 2 puntos. Vamos a imprimir la fruta. Vamos a ejecutar para que vean los cambios. Entramos en la primera posición, que es este for, ¿no es cierto? Siguiente posición. Entramos al otro for, o sea, un for que contiene otro for, es un poco complejo, pero después se van a ir familiarizando con esto. Entonces, fila fruta tiene este valor, y lo recorremos con un for, el cual cada posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, nos van a almacenar fruta, y la imprimimos. En la primera posición tenemos frutilla, en la segunda posición tenemos plátano, en la tercera mora, y al final damasco. Y se cierra este ciclo, y pasamos a la siguiente iteración. Es decir, primer for, recorremos la matriz, segundo for, recorremos esta lista. Entonces, siempre los for anidados va desde dentro hacia afuera. Pues, si se dan cuenta, tenemos un for, primero termina este ciclo para poder comenzar la siguiente posición de este ciclo. Entonces, una vez que el for que está dentro finaliza de recorrer todas las posiciones, vamos a pasar al siguiente. O sea, entramos a esta lista, a esta posición. El print de siguiente posición deberíamos ponerlo debajo del anidado para que quede más ordenado. Sí. Lo vamos a colocar a esta altura. Ahí quedó. La lista, cada fruta como tal, y siguiente posición. Manzana, y después la fruta por dentro. ¿Por qué lo dejé a esta altura y no a esa? Es súper importante que ustedes... esto se le llama indexación. O sea, un for tiene un espacio determinado para decir como todo lo que está dentro de esta posición se va a ejecutar. En este caso, tenemos un for, tenemos del print y tenemos a la misma altura el siguiente posición. ¿Qué es lo que hizo? Imprimió el plátano, siguiente posición. Imprimió mora, siguiente posición. Y así. Y después que terminó de recorrer este ciclo, se fue a la siguiente posición y imprimió la matriz acá. Entonces es súper importante que cuando utilicen métodos for o otro tipo de ciclo como el while, por ejemplo, esté todo bien indexado, que esté todo bien ordenado, como en los niveles, pues se puede tomar como niveles, que esté todo acorde. Entonces, si bajamos un nivel, ahora este print hace referencia a este for, está dentro de este for. Entonces, ahí quedó todo como corresponde. ¿Entendieron la diferencia? Necesito saber si también van entendiendo esto, si te está complicando, o muy rápido, o quieren que... Tengo la duda, yo pensé que íbamos a ver frutas únicas y que eso iba a arrojar un resultado en el número 29.
pero no sé si eso no lo vamos a hacer o se dejó de lado simplemente. Vamos por partes. Estamos viendo los ciclos. Para poder acceder a la fruta única, necesitamos primero recorrer cada posición de acá, y una vez que accedamos a las posiciones, tenemos que saber qué tipo de fruta tiene esa posición. Por eso tenemos un for para acceder a esta posición, y después tenemos otro for para acceder a este detalle. Si te, Perfecto. si te fijas, la lista, y después con el segundo for, tenemos la fruta como tal. Entonces, siguiendo, en el segundo for, dentro de su jerarquía, podemos preguntar con if. Si fruta en frutas únicas, aquí quizás pues, se confundan un poco, pero déjenme terminar. Es, ya. ¿Qué es lo que hicimos acá? Condiciones. If, else. Los if, else, uno puede hacer evaluaciones de variables para poder determinar como que si esto se cumple la condición que yo estoy especificando acá adentro, entonces voy a hacer todo el código que haya dentro del if. En caso contrario, voy a hacer el resto de código. Por ejemplo, aquí puedo tener 1 más 1, puedo tener print. Entonces, si esta condición se cumple, va a hacer todo eso. En caso de que no se cumpla, va a aplicar el else y va a hacer solamente eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos preguntando si fruta existe dentro de frutas únicas, que en nuestro diccionario que estamos creando. Si existe, a frutas únicas le agregamos la posición de la fruta, porque supone que ya existe, y le agregamos un 1. Esa es la forma abreviada que se puede hacer. Si no, la forma larga es colocarlo de esta forma. Entonces va a decir que en la fruta única, en la posición de la fruta, el número que tenga, le sumemos 1. La forma abreviada es esa, más seguido del signo igual, y el número que queremos sumar puede ser 2, 3, lo que queramos. En este caso, como tenemos que identificar cuántas veces se repite la fruta dentro de la matriz, solamente 1. ¿Qué es lo que pasa si la fruta que estamos accediendo, esta fruta, no existe dentro de frutas únicas? Eso quiere decir que no, o sea, no está y tenemos que agregarla. Entonces la agregamos en fruta única y le dejamos la posición 1. Y si después queremos imprimir frutas únicas, nos va a decir que plátano hay 5 veces, frutilla hay 4, damasco hay 1, mora hay 4 veces, manzana hay 11. Así se solucionaba este código. Muy complejo, hay algo que tienen duda, quiere que detalle qué es lo que pasó. Necesito saber cómo van para determinar si hay que darle más énfasis en ciertos métodos, en ciertos datos básicos para poder entender Python. ¿No tienen duda? No, Carlos, Eh, todo claro. Gracias. si yo por acá tengo dudas, estoy Bien. ejecutando el código
y me salen errores. Te puedo compartir pantalla para ver qué es lo que está pasando. Es prácticamente lo mismo que tienes ahí. ¿Ya? Voy a Sí, si compartir. queréis, le voy a dejar de compartir. Voy a comentar el código porque se lo voy a compartir después para que ustedes lo vayan haciendo. Dejaré de compartir. Ya. Ok. Se ve, ¿cierto? Sí. A Sí. ver. Sí. Ya. Entonces, yo llegué acá. Entonces, aquí me creo la matriz. Ujú, tenemos la Aprieto matriz. Shift Enter. Me parece eso, no sé por qué. Mira. Mm, a ver, la consola, el terminal está como tomada como con Python, ¿o no? Llega al final de la consola. Ahí está hasta el final. Sí, dale quite con paréntesis para que salga de Sí. ahí. Ya, ahora ejecuta el código. Ah, ok. Parece que se me había muerto a mí. Ah, Ya, mira. Ok, en rojo, bueno, generalmente en rojo es error. Y lo que te está diciendo es que el término frutas no se reconoce como nombre de command-let, función, archivo script o programa ejecutable. A ver, dice que frutas. Tu, tu, tu. será algo que instalé y quedó como. No, frutas. A ver, eso lo copiaste y pegaste, ¿cierto? Sí, lo copié y lo pegué. Bueno, de hecho, aquí le agregué ese valor que no tenía, parece, de la manzana. Se lo agregué. A ver, ejecútalo, quizás faltó algo. Ese- No, sigue. Término fruta. ¿Cómo lo estás ejecutando? ¿Le estás presionando clic al play? no, estoy con el. Puse Shift Enter. Creo que equivalente, ¿no? Sí, voy a poner ejecutar, pero al ejecutar se ejecuta, pero como que no me ejecuta, me muestra la matriz, ¿no? Después me sale. Ya, sí, creo que el chip enter parece que está como compilando directamente lo que tienes seleccionado o donde está el puntero. Así Claro, que te recomiendo que ocupes el play para que ejecute todo el código. ya voy a ejecutar todo, ¿no? Eh, ya mira, te imprimió el hola que tienes. Sí, Después en la línea 13 tienes tu matriz. En la 27 imprimiste la matriz, que es sí. esa. Ujú. Voy Después a sacar te dice que en la línea 38 hay un error. acá. 38. ¿Por qué? Te dice que frutas únicas. Dice que el índice de la lista eh, necesita ser entero o aplicar la función slice, no string. Eh, lo que estás haciendo, tú estás generando una lista y la fruta única tiene que ser un diccionario que es con llave, que Ya. tiene corchetes. Entonces, los diccionarios te almacenas la key y almacenas un valor. En cambio, los vectores o la lista es como valor, 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 valor. Entonces, en Ah, frutas únicas, línea 27 cambia los corchetes por llaves. Abre y cierra llave. Esa. esa. Ahora guarda y ejecuta el código. Ah, ahí está. Ya. Y te dio Ok. Entonces, recuerda que aquí usamos un diccionario, que tenemos una key, que va a ser la fruta única que vamos a almacenar. Y
Y si la encuentra, le va a sumar un 1, si no, la va a setear, la va a inicializar en 1. Por eso está el if y preguntamos, ¿fruta? ¿Existe en fruta única? O sea, en el diccionario, no, ok. Entonces se va al else y dice, ok, agrégame el valor de la fruta y el valor que va a tener va a ser un 1. O sea, key fruta, valor 1. Y así va y en la siguiente posición va a preguntar, ok, ¿la fruta existe dentro del diccionario fruta única? Sí. Ah, ok, entonces en esa posición de la fruta, súmale un 1. Porque anteriormente, como no existía, la inicializamos en 1. Ok, voy a dejar de compartir. Gracias. Se nos pasó la hora volando. Quería mostrarle el ejercicio 2 que es similar, ahora que ya tienen como el código. Este quizás es un poquito más fácil, porque necesitamos como determinar, ok, tenemos la lista mayor, acá tenemos la fruta, la matriz de fruta, y tenemos que decir, si mandamos frutilla, por ejemplo, en el mes 2, o sea, en febrero 01, en esta posición, me diga, ¿existe fruta? ¿Sí o no? Eso es lo que tienen que hacer. En el def, ustedes definen una función. Entonces, todo lo que está dentro de este nivel va a ser parte de esta función. Por ejemplo, como ven en esta pantalla, definimos la función, tenemos la matriz dentro de esa función y tenemos un return. ¿Qué es lo que hace el return? Cuando finaliza todo el ciclo de este código, te va a devolver un Disculpa, valor. no se ve la pantalla por si acaso, o sea, no está transmitiendo. Perdón, No te preocupes. pantalla 2. Ahí sí, ¿la están viendo? Sí, ahí sí. Ya, Sí, sí, ahora muy sí. bien. Les pido disculpas. No, por favor. Ya, lo que tenemos que hacer acá, como le mencionaba, es que dentro de esta matriz, si yo le digo en el mes de marzo, y te digo que existe esta frutilla, tú me tienes que devolver si existe, no, no existe. O me devuelves, a ver, debes devolverme, sí, frutilla existe, porque yo te puedo mandar febrero, voy a mandar manzana, mora y arándano, por ejemplo. Y me vas a devolver, no, en el mes de febrero solamente hay manzana. O puede ser hay manzana y mora, pero arándano no, porque no existe dentro de ese mes. Acá definimos la función. Si se fijan, la indexación sigue toda esta línea. Tenemos la matriz y después tenemos un return. ¿Qué es lo que hace el return? Devuelve, cuando finaliza el código de esta función, va a devolver un valor. Puede ser un string, puede ser algún valor, o incluso puede devolver hasta la matriz, puede devolver un true o un false. Entonces, cuando finaliza esta función con el return, digo, ok, mira, te devuelvo esto. Entonces, dentro de esta función es lo que tenemos que trabajar. Recuerden que todo lo que esté dentro de esta jerarquía lo va a tener la función. Como podemos colocar suma, podemos colocar for, podemos colocar if, pero siempre que mantengan esta posición va a ser va a trabajar el código. Ojo, si yo escribo acá un print, por ejemplo, un print, hola, pero lo dejo a nivel si se fijan, cambió de color. Si lo dejo después del return, todo lo que haya después de ese return no existe, o sea, no lo va a considerar, porque el código va a seguir acá, procesó, vio la matriz, hay un return, ok, se finaliza esta función y lo devuelvo. Entonces, por eso ese print quedó quedó como en gris,
porque no se va a considerar todo lo que haya después del ratón, dentro de esta misma función, no se va a considerar. Y en cambio, si lo colocamos antes del ratón, sí se visualiza bien. O sea, tiene los colores como que, ok, lo reconozco y lo voy a mostrar. Intente realizar este ejercicio para que vean, suelten la mano con los ciclos for, con las condiciones, y así en la siguiente clase, más la materia que le va a pasar Rosa, podamos debatir, podamos solucionarlo. Yo quizás le suba el código, puede que se los pase el jueves o el viernes para que tengan estos días para que vayan pensando, vayan viendo y vayan como familiarizándose con esto. Así que esta función, como le digo en sí, vamos a recibir la fruta que queremos verificar en qué mes se encuentra y el número de mes que vamos a buscar en específico. ¿Ok? Así que, bueno, como habían harto, como la problemática típica que tenemos cuando empezamos un bootcamp, son la configuración, la instalación del ambiente. Así que por lo menos nos dedicamos mucho a avanzar en ese sentido, que desde ahora, desde hoy, si ya lo tienen todo listo, pueden trabajar sin problema. Pueden comenzar a ver las matrices, a instalar las librerías, a probar las funciones, los métodos. Así que por lo menos igual fue bien productivo esta clase. No sé si quieren hacer un comentario, quiere algo que faltó que ver, que quieren que lo veamos en las siguientes clases. Yo por mi parte, profe, súper agradecida porque como dices, fue súper productiva la clase, sacamos las dudas y ya teniendo listo el bicho para trabajar, yo creo que las dudas van a empezar a salir ahora. Ujú. Sí, súper importante que para la ayudantía vengan con dudas, que como les mencioné cuando les presentaba la norma, de que intenten hacer los ejercicios, intenten buscar soluciones en internet, ahí se van familiarizando cómo buscar en Google, qué sitios son como bien recomendados o más frecuente encuentren errores. Así que es importante que trabajen en eso, que cuando manden tarea o vean ejercicio, intenten replicarlo, hacerlo ustedes mismos, si tienen error, como ver por qué sale el error, y así cuando lleguemos a esta clase como que tengan dudas y vamos resolviéndola con todos. No pudimos dar el tiempo para que pudieran organizarse para el proyecto, es súper importante que lo vayan viendo, a ver si en la semana ya se registren, tengan la instancia para poder hablarse entre ustedes, para que ya la siguiente clase, como empecemos a trabajar cada sala con cada grupo, y sea quizás una atención más personalizada, en base a lo que ustedes van a trabajar. Así que eso gente. ¿Tienen el Gracias. link, cierto? Para poder registrar su grupo. Sí, esta es la plataforma. Ya, genial. Así que enfóquense en eso, practiquen, tengan dudas, anótenla para que lo podamos resolver en la siguiente clase. Pues Ok. nos vemos. Muchas Perfecto, gracias. profesor. Bien, agradecerles su asistencia el día de hoy. Recordarles que esta grabación va a quedar en la plataforma, así es que para que la puedan revisar con posterioridad y las personas que no pudieron asistir hoy día a la ayudantía también la pueden ver. Y nos veremos este día lunes a las 7 de la tarde, ¿ya?, para una nueva clase teórica con Rosa Velázquez. Profesor Carlos, muchas gracias por su asistencia y que tengan un buen fin de semana. Gracias a todos, que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias, que estén bien todos.